Vamos a hablar con Gonzalo Di Primio, que es especialista en sistemas de seguridad en contra de incendios. Tiene una empresa, trabaja en una empresa que se dedica justamente a instalar y a controlar estos sistemas para evitar que ocurra lo que pasó lamentablemente en el depósito de Barraca. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. Buen día. Gracias por venir. Bueno, ya está confirmado, de acuerdo a la investigación judicial, de que el sistema de seguridad, vemos ahí que tenés uno de los aspersores que van instalados dentro de, bueno, de cualquier instalación moderna, ¿no? Fallaron, no se activaron los aspersores. ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Sí, las imágenes del informe de recién lo mostraban claramente. Hablaba una de las personas que estaba trabajando en el lugar, decía, es un incendio generalizado. Un incendio generalizado es donde ya están comprometidas todas las estructuras, sí, y todo lo que se había almacenado en ese lugar. Realmente esto da un indicador de que los sistemas no se habían accionado en el tiempo que corresponde. Sí. En una situación de ese calibre, ya activados todos los sistemas serían insuficientes, pero activados en su justa medida en el momento del inicio del incendio, hubieran logrado mitigarlo en su totalidad. Ellos lo que dicen, el testimonio de los empleados, 4 o 5 empleados, había un sereno, había 2 operarios y un par de personas más que estaban trabajando en ese momento en el depósito. Lo que dicen es que se activó la alarma en un primer momento, que fueron a realizar una inspección visual, es decir, a ver qué es lo que pasaba, no detectaron nada, no se encontraron con nada, y cuando sonó la segunda alarma ya sí se veía fuego y humo dentro, decidieron inmediatamente llamar a los bomberos y salir, ¿no? Sí, realmente el incendio creció a una velocidad muy importante. Y por lo que nos van relatando los diferentes testimonios, se entiende que que existió el funcionamiento del sistema de detección. Después se dijo que no, que había sonado una alarma. Después también se negó un poco esto. Bueno, será objeto de las pericias y de los testimonios ya más futuros. Ahora, el sistema de alarmas, discúlpame, ¿el sistema de alarmas está sectorizado en este tipo de instalaciones tan grandes? Digo, son una alarma contra incendios. Digo, debe haber un sistema de sectorización que permita individualizar, permita identificar dónde está ocurriendo la emergencia. Lo que tiene la particularidad de este tipo de negocio, digamos, donde se almacena esta documentación, es que son grandes extensiones y que, sobre todo en ciertas horas donde, digamos, el trabajo no es más fluido, baja mucho la cantidad de personal. Entonces es necesario monitorear todas estas grandes extensiones e individualizar lo más rápido posible. En incendio se trata, en sistemas de detección de incendios, se trata de individualizar elemento por elemento para lograr una identificación del lugar y a partir de eso acercarse con un medio de extinción suficiente, que es lo que ellos intentaron de manera muy adecuada. Tomaron un extintor manual, hablaban también de baldes y demás, aparentemente porque fallaban, y se acercaron. Evidentemente ya era tarde y el incendio había tomado una magnitud que no era controlable y se necesitaba un medio intermedio, que son los hidrantes, que son estas famosas mangueras. Las mangueras que están enrolladas en los pasillos. Están enrolladas, que están vinculadas a la misma reserva de agua y a la misma sala de bombas. A veces se diferencian en distintos circuitos, pero por lo general la fuente que da abastecimiento a esto es la misma. Evidentemente eso significa que si se neutraliza esa única fuente de agua, ya se pierde toda probabilidad de combatir el incendio desde adentro. Sí, lamentablemente es muy fácil neutralizar todos los sistemas de seguridad porque parten de un mismo sector del depósito. El respaldo existe, pero existe en el mismo ambiente. Hay una bomba que presuriza todo esto y hay una bomba de respaldo, y la reserva de agua suele ser una, dedicada a lo que es la extinción de incendio. Ahora nos vas a contar, Gonzalo, por qué puede fallar el sistema de antiincendios, pero quiero que nos expliques qué es lo que tenés allí sobre la mesa. Bueno, el pico es el pico aspersor, que es claro, y lo otro, la pieza de color blanco, es el sensor de humo. Este es una clase de sensor de humo que entendemos que puede ser el que estaba en la habitación donde se generó el incendio. Este sensor de humo es un sensor de tipo fotoeléctrico. En realidad lo que hace es tomar muestras del aire del ambiente e identificar si el mismo se encuentra contaminado con partículas de carbón generadas por el desprendimiento del incendio mismo. Esto va vinculado directamente por un cableado y va supervisado ese cableado
a un panel de alarma. Sí. Un panel de alarma que toma registros, que lo tiene individualizado en un panel. Y generalmente está asociado a un rótulo para que la gente de seguridad identifique rápidamente cuando se produce la alarma ¿De dónde es? De dónde es, Claro. y pueda acudir. El resto de los dispositivos, la sirena, por ejemplo, es comandada por esta central a la que el detector le avisa y emite la señal lumínica y sonora, permitiendo alertar a todas las personas que están en el lugar. Estos grandes galpones suelen tener una persona que de repente está en un lugar confinado y con ruido, ambiente, etcétera. Entonces se busca distribuir estas sirenas de manera tal que nadie quede atrapado o quede ausente a la situación. Sí. Bueno, también el depósito poseía de estos avisadores manuales que se ubican en las salidas y permiten en una situación de alarma, cuando uno busca su vía de escape, poder accionarlo y poner en alarma a la central también. La central va a tomar un registro y esto es un medio totalmente manual, es decir, si fallan los detectores y alguien visualmente detecta un incendio, puede directamente alertar al resto de sus compañeros. ¿Uno acciona ese dispositivo e inmediatamente los aspersores empiezan a arrojar agua o no? Bueno, acá hay dos sistemas y todavía no tenemos información de cuál de los dos se utilizó. Como acá lo que se guardaba era información, el agua también tiene un efecto muy dañino sobre el papel. Esto mismo sucede en depósitos de obras de arte, en depósitos, digamos, donde se almacena información que no tiene respaldo. Entonces se suele utilizar sistemas digamos, rociadores, pero con cañería seca. Esto lo que hace es que primero se requiere de la confirmación de un sistema de detección o del accionamiento de un sistema manual que llena esa cañería y la prepara para que cuando la ampolla, que se encuentra calibrada a una temperatura determinada, revienta, pueda diluviar sobre el incendio. Sobre el incendio. Exactamente. Ese es un tipo de sistema. El otro tipo de sistema está completamente presurizado. Esto se ubica en el techo cada 3 metros y el agua llega hasta acá, a través de una cañería metálica. Una cañería muy resistente, pero que si está expuesta al fuego por un determinado tiempo, colapsa, que es lo que pasó. Ahora, esta ampolla revienta ante la exposición de unos 68 grados. Eso es suficiente, digamos, es un incendio en su etapa primaria. Y diluvia completamente sin detenerse hasta extinguirlo. Si esto no fuera suficiente, se acciona el de al lado por un efecto físico también de la llama y así sucesivamente. Así que tenés juntos ahí dos dispositivos. Uno que detecta el humo y puede accionar automáticamente, y el otro que detecta una temperatura que cuando es de 68 grados inmediatamente comienza a diluviar. Comienza a diluviar sobre el incendio y de hecho no es fácil detenerlo tampoco, con lo cual su efecto es muy eficiente, es totalmente automático, no requiere del accionar humano para que extinga. ¿Y por qué pueden fallar todos estos? Porque no funcionó, bueno, no funcionó ninguno. Digo, estos grandes galpones, estas grandes naves que contienen este tipo de archivos, ¿no están sectorizados, es decir, no están divididos en compartimentos que podrían ayudar a combatir los incendios? Desconozco cómo bueno, lo que se ve en las imágenes son dos grandes rectángulos y aparentemente en el medio habría una división, pero no sé si de mampostería, por lo menos no se ve un muro derrumbado en el medio, puede ser que haya sido también de chapa. El riesgo de no compartimentar tanto es que cuando un incendio se genera en un sector del galpón, rápidamente se propaga al resto. La temperatura del ambiente, cuando se eleva rápidamente, se produce un efecto de contagio del fuego dentro del sector por la misma temperatura y combustión de los gases. Es decir, el fuego ya ni siquiera por un contacto directo con los materiales, sino por la temperatura misma alcanzada del lugar, se propaga en absolutamente todo. Esto se denomina flashover en este tema. Y esto ya produce lo que hablaba el bombero, un incendio totalmente generalizado y desatado.
Y justamente lo que vos consultabas, la falta de divisiones, la falta de muros cortafuego intermedios, permite que sea, digamos, lo que logra es que sea difícil sectorizar o individualizar y combatir el incendio en su etapa primaria. ¿Y qué es lo que puede hacer fallar estos sistemas? Bueno, acá hubo dos temas. O se habla de que el tanque de agua estaba vacío, sí, que la reserva de agua estaba vacía. Esto sin agua no funciona. El tanque de agua habitualmente se censa y se supervisa por la misma central a la que van conectados estos sí, dispositivos, y esto nos indica permanentemente si el tanque está en una situación sí, normal. O sea que el tanque tiene un sensor que te dice si tiene agua o no, básicamente es eso. Exactamente, y si el tanque estaba vacío, bueno, no, el sistema no iba a funcionar. Ese es un punto. El otro punto es que las bombas presurizadoras que tienen un respaldo, por eso, digamos, es más probable, por la poca información que tenemos, que dos cosas: o que el tanque no haya tenido agua, o que una válvula que abría el paso del agua hacia todos los galpones se encuentre completamente cerrada, porque las bombas son mínimo dos, sí, que funcionan en paralelo, es decir, si una falla, hay una bomba de respaldo. Entonces, que hayan fallado las dos bombas es probable, es difícil. Ya ahora que el tanque no tenga agua es un poco más complicado, porque sí, no hay forma de abastecer todo este sistema. ¿Y es posible de alguna manera, digamos, que este sistema, que es bastante complejo y, digamos, está dentro de los estándares, supongo, de más desarrollados del mundo, sí, haya sido saboteado de alguna manera? ¿Se puede modificar de alguna manera el funcionamiento para que, llegado el caso, no funcione? Las válvulas que liberan el paso del agua hacia el galpón se suelen cerrar con candado. Es decir, vienen preparadas ya con orificios para colocar un candado o una cadena que evita que alguien la cierre, porque es muy fácil realizar un sabotaje. Alguien pasa, son lugares por lo general que se encuentran ocultos, digamos, confinados, donde van las cañerías, donde van las válvulas, claro, las salas de bombas, no son lugares de pleno paso. Entonces, si alguien quiere cerrar una válvula de esas, es muy fácil producir el daño. Ahora, hay que ver el alcance del sistema que tenían electrónico de monitoreo. Si supervisaba el tanque de agua, si supervisaba la falta de presión en la red, que esto se debería monitorear. Tendríamos que tener un registro en la central que nos decían que sonaba permanentemente. Sí. Al encontrarse en falla, sonaba permanentemente y generaba esto de mal acostumbramiento. Suena siempre, dejala, claro, apagala, vamos a ver. Creo que se dio un poco esto. ¿Está confirmado esto, que sonaba permanentemente? Hay una declaración sí, que se hizo conocer en algún medio, de que decían que el sistema siempre sonaba. Y esto es real, suele pasar, porque sí, la falta de mantenimiento produce que estos detectores se ensucien, muchas veces se accionan indebidamente estos avisadores, porque bueno, son a veces hasta tentadores, uno pasa y los acciona, o problemas en los cableados, entonces los sistemas empiezan a tener fallas. Sí. Por eso requieren de una empresa que esté encima de esto haciendo un mantenimiento permanente. Sí, me hace acordar al tema del avión de Lapa, la alarma de los LAPS, que sonaba permanentemente, entonces ya nadie le llevaba el apunte, o sea, nadie le prestaba atención, y llega un momento en que la alarma avisa que realmente está ocurriendo algo. Nos hace acordar exactamente de lo mismo. Suena siempre, dejá, apagala, anda a fijarte qué pasa. O sea, estos comentarios que siempre se dan, y acá se encontraron con una situación real. Lo que resulta extraño es que, digamos, los sensores estos funcionan en un campo de acción muy temprano. Al 5% de oscurecimiento del aire por pie cuadrado nos están dando alarma. Esto es un humo casi imperceptible a la visión, pero sí al olfato.